Jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales. El día de hoy la segunda parte de sucesiones, la parte práctica. Veamos los problemas que tenemos entonces. El problema 1 dice, en una progresión geométrica el término 4 es igual a 27 medios y el término 7 es igual a 729 medios. Calcular la razón. A ver, en una progresión geométrica, te voy a recordar acá, en una progresión geométrica, el término enésimo, ¿a qué es igual? El término enésimo es igual al primer término por la razón elevado a la n-1. Ahí tienes entonces el término enésimo. Entonces, a partir de ahí puedo plantear lo siguiente. Digo, entonces el término 7, ¿a qué es igual? Término 7 es igual al primer término por la razón elevado a la 6. Ahí tienes el término 7. Pero esto, dato del problema, el término 7 vale 729 medios. 729 medios. El término 4. El término 4, ¿a qué es igual? Al término 1 multiplicado por la razón elevado al cubo. Y esto por dato es igual a 27 medios. 27 medios. A partir de este dato, yo podría aquí dividir esto, ¿sí? Al dividir, a ver, ¿qué voy a obtener al dividir todo esto? Al dividir, ¿qué voy a obtener? Bueno, voy a dividir acá y voy a dividir acá, ¿sí? Voy a dividir. Al dividir, el T1 se va a simplificar. Entonces, ¿qué voy a obtener aquí? A ver, ¿qué voy a obtener? Q elevado a la 6 entre Q elevado al cubo, y esto es Q elevado al cubo. Y en el otro lado, al dividir, bueno, el 2 se va a simplificar, ¿sí? Y me va a quedar 729 entre 27. Esto es 27. Q elevado al cubo es igual a 27, entonces Q vale 3. Tengo el valor de la razón, Q vale 3. ¿Qué me están pidiendo? Calcular la razón. Ahí tienes entonces la respuesta. Problema 2 dice calcular la cantidad de términos en esta progresión. Bueno, esta es una progresión geométrica, ¿sí? Por 3, entonces en esta progresión geométrica la razón vale 3. A ver, en esta progresión geométrica, nuevamente, el término enésimo, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual al término 1 multiplicada por la razón elevada a la n-1. El término enésimo, el último término, aquí lo tienes. Ahí está, 1458. Esto es igual. El primer término, aquí lo tienes. Primer término, 2/3. Por la razón vale 3. 3 elevado a la n-1. Ahora, aquí puedo simplificar mitad y mitad, mitad 1, y aquí es mitad 7, mitad 2, te sobra 1, mitad 9. Esto es 729. Ahora, lo que me queda aquí sería así, mira, 729 por esto pasa a multiplicar a 729 por 3, entonces. En el lado izquierdo me queda esto. En el lado derecho me queda 3 por 1, 3 elevado a la n-1. Pero por acá voy a poner estas equivalencias que debes de saberlo, que 729, esto de acá es 3 elevado a la 6. Entonces, tienes acá 3 elevado a la 6 por 3 elevado a la 1. 3 elevado a la 6 por 3 elevado a la 1, esto es 3 elevado a la 7. ¿Sí? 3 elevado a la 7, y aquí me queda, ¿qué cosa? 3 elevado a la n-1. Entonces de aquí, si las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. Entonces n-1 debe ser igual a 7. Por lo tanto, n vale 8. La cantidad de términos te piden, me están pidiendo cuánto vale n. Tienes ahí la respuesta. Veamos el problema siguiente. En una progresión geométrica, el término 8 es igual a 12 y el término 13 es igual a
384. Con esa información que me están pidiendo, calcular el término 10. A ver, nuevamente te hago recordar que el término enésimo en una progresión geométrica es igual al término 1 multiplicado por la razón elevado a la n-1. Tienes ahí el término enésimo. En este caso, el término 13, ¿a qué es igual? El término 13, ¿a qué es igual? El término 13 es igual entonces al término 1 multiplicado por la razón elevado a la 12. Ahí está, la razón elevado a la 12. Pero esto es dato del problema y esto es igual a 384. El término 8 es igual al término 1 multiplicado por la razón elevado a la 7. Pero esto por dato, esto es igual a 12. Entonces, teniendo esos dos datos, yo podría dividir estas dos ecuaciones. Lo puedo dividir y lo que voy a encontrar, ¿qué cosa es? A ver, aquí al dividir esto se va a simplificar y lo que me va a quedar es esto, mira. Q elevado a ver, Q entre 12 entre Q a la 7, esto es Q elevado a la 5. Q elevado a la 5 va a ser igual a ¿cuánto? A ver, 384 entre 12. 384 entre 12, esto es 32. Q elevado a la 5 es igual a 32. ¿Q cuánto vale? El valor de Q es igual a 2 entonces. Q vale 2. Teniendo el valor de Q, que vale 2, podría aquí reemplazarlo. ¿Para qué? Para hallar el término 1. ¿Cuánto vale el término 1 aquí? A ver. Digo, término 1. A ver, término 1 es igual, multiplicado por Q elevado a la 7. Por Q elevado a la 7, pero Q vale 2. 2 elevado a la 7. Esto es igual a 12. Esto es igual a 12. Entonces, ¿cuánto vale el término 1? El término 1 sería igual entonces a 12 sobre 2 a la 7. 2 elevado a la 7. A ver, ahí simplificando un 2 a cada uno. A ver, mitad y mitad. Bueno, aquí voy a simplificar 2, entonces aquí me queda, en el numerador me queda 6, y aquí cancelando un 2, ya no me quedaría 2 a la 7, sino 2 a la 6. 2 a la 6. Incluso puedo sacar otro 2 más, ¿sí? Entonces simplifico cuarta. Cuarta arriba, cuarta abajo, cuarta 3, y cuarta es, 2 a la 7, sacándole cuarta entre 2 al cuadrado, ¿sí o no? Dividiendo, esto te sale 2 a la 5. ¿Sí? 2 a la 5. Tienes ahí entonces el término 1 que es igual, término 1 es igual a 3 sobre 2 a la 5. Ahí lo tienes. Término 1, ahí lo tienes, y también tienes el valor de la razón. Me piden calcular el término 10. Ese término 10, ¿a qué es igual? El término 10 es igual a término 1 por la razón elevado a la 9. ¿Sí? Reemplazando los valores que ya conozco, digo término 10 es igual a término 1. ¿Cuánto vale término 1? Ahí lo tienes. 3 sobre 2 a la 5. Por la razón elevado a la 9. La razón vale 2. 2 a la 9 entonces. 2 elevado a la 9. Entonces, operando ahí, tengo que el término 10, ¿a qué va a ser igual? A ver, 2 a la 9 entre 2 a la 5, eso es 2 elevado a la 4. 2 elevado a la 4, eso es 16. 16. Entonces, el producto de 16 por 3, esto de ahí es 48. Por lo tanto, el término 10 es igual a 48. Tiene la respuesta entonces para este tercer ejercicio. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Veamos el problema siguiente. A ver, si el producto de los tres términos consecutivos de una progresión geométrica es 1331, indica el término central. A ver, en una progresión geométrica de tres términos, a ver, vamos a suponer que el término central sea n. ¿De acuerdo? El término central es n. Entonces el término que sigue, el que le sigue, sería n por q, pues. ¿Sí o no? N por q.
Ese sería el término siguiente. Y el término anterior sería n entre q. Así es, n entre q. Ese es el término anterior. Ahí tiene los tres términos de una progresión geométrica. Ahora, el producto de estos tres términos, el producto, aquí voy a poner el producto, ¿a qué será igual? A ver, multiplico estos tres términos, si lo multiplico, observa que el q con este q se va a simplificar y me va a quedar n por n por n, n cubo. Entonces el producto va a ser igual a n cubo. Pero este producto, dato del problema, ese producto es igual a 1331. Esto es n cubo, 1331. Ahora, 1331 es una potencia conocida. Esto es 11 elevado al cubo. De manera que, si los exponentes son iguales, las bases tienen que ser iguales. Por lo tanto, el n es igual a 11. N vale 11. Precisamente lo que me están pidiendo. Me están pidiendo el término central, que hemos supuesto que vale n. Entonces n vale 11. Tienes ahí la respuesta para este ejercicio. Problema siguiente dice, al sumar el mismo número a 20, 50 y 100, respectivamente los tres números resultantes forman una progresión geométrica creciente. Me piden la razón de esa progresión precisamente que obtengo. A ver, me tengo ahí los números 20, el otro es 50 y el que sigue esto es 100. Ahí tienen los tres números. Dice, si yo le sumo una cantidad a los tres números, le sumo, por ejemplo, n, a ver, le sumo n y le sumo n. Ahora estos tres términos dicen que están en una progresión geométrica. Y si estos términos están en una progresión geométrica, se cumple. A ver, ¿qué se cumple en esta progresión geométrica? Se cumple que el cuadrado del término central es igual al producto de los extremos. A ver, se cumple entonces, digo, 50 más n al cuadrado es igual al producto de los extremos, es decir, de 20 más n por 100 más n. Eso se cumple. Aquí efectuando esta potencia y aquí efectuando el producto. ¿Qué voy a obtener? A ver, en el primero, 50 al cuadrado, esto es 2500. Más el doble producto del primero por el segundo. A ver, el producto es 50n, el doble sería 100n. Más n cuadrado. Ahora, en el otro lado, efectuando este producto, 20 por 100, esto es 2000. Aquí me sale 20 por n, esto es 20n, más 100n, 120n, más 120n, más n por n cuadrado. N cuadrado. Ahora, aquí esto se va a simplificar. Se va a simplificar y lo que voy a obtener, ¿qué cosa es? A ver. Lo que voy a obtener es, a ver, aquí el 2000 pasa a restar al 2500 y eso sería 2500 menos 2000, esto es 500. Esto es 500. En el otro lado, 100n pasa a restar al 120n y eso me queda 20n. 20 por n, a ver, antes puedo simplificar. 2 por n es igual a 50, entonces n vale 25. N es igual a 25. Tienes el valor de n que es 25. Bueno, si n vale 25, entonces la progresión geométrica, ¿cómo sería? Sería 20 más 25 y esto sería ¿cuánto? 20 más 25, 45. El otro término, ¿cuánto vale? 50 más 25, esto es 75. Y el otro término sería 100 más 25, esto es 125. Así sería la progresión geométrica. Me piden la razón. Bueno, usted sabe que para hallar el término siguiente usted lo multiplica por la razón, ¿sí o no? Es decir, ¿qué se cumple acá?
se cumple que 45 multiplicado por la razón, esto es igual a 75. Entonces la razón, despejando de aquí, digo 75, el 45 pasa a dividir 45. Entonces, ¿cuánto vale la razón? Bueno, quinceava y quinceava. A ver, dividiéndolo entre 15 arriba, 5. Dividiéndolo entre 15 abajo es 3. Entonces la razón es igual a 5 tercios. Tienes ahí el valor de la razón, precisamente lo que te piden. ¿Cuánto vale la razón? 5 tercios. Problema siguiente. Si x, y z es una progresión aritmética y x menos 4, x más 2 y más 1, 3y, 9y menos 6 dice que es una progresión geométrica. Y a partir de acá me piden calcular o hallar el valor de z. A ver, estos son progresiones geométricas. Si estas son progresiones geométricas, ¿qué se cumple? A ver, acá ¿qué se cumple? Se cumple que el término central, es decir, x al cuadrado, es igual a ¿quién? Al producto de los extremos, es decir, a x menos 4 multiplicado por x más 2. Eso se cumple. ¿Y acá qué se cumple? Se cumple que el término central es igual al producto de los extremos. Entonces aquí también se cumple que 3 por y elevado al cuadrado es igual a y más 1 multiplicado por 9y menos 6. Eso se cumple. A ver, aquí tengo que x al cuadrado es igual. A ver, efectuando esto, x por x al cuadrado. Por acá sería menos 4x más 2x menos 2x. Y esto sería menos 8. Se cancela el valor de x al cuadrado. ¿Y qué te va a quedar? Me va a quedar que 2x es igual a menos 8. De aquí, entonces, que x vale, ¿cuánto? ¿Cuánto vale x ahí? X es igual a menos 4. Tengo el valor de x que vale menos 4. X vale menos 4. Aquí, en el otro lado, en la otra progresión geométrica, ¿qué se cumple? A ver, esto de acá, el 3y elevado al cuadrado, esto es 3 al cuadrado, 9y cuadrado. En el producto, a ver, 9y por 9y, 9y cuadrado. 9y cuadrado. Por acá tienes menos 6y. A ver, y aquí tienes 9y. 9y menos 6y más 3y. ¿Sí? Más 3y. Y esto sería menos 6. ¿Sí? 1 por menos 6, menos 6. El valor de 9y se va a simplificar. 3y, 3 veces y es igual a 6. De ahí que el valor de y entonces es igual a, el valor de y es igual a 2. Tengo que el valor de y vale 2. Ahora, en la progresión aritmética, aquí en esta progresión aritmética, que es el primer dato, ¿qué se cumple? A ver aquí, esto de acá, x, y z. Esto es una progresión aritmética. Si es una progresión aritmética, ¿qué se cumple acá? Se cumple que el doble de y es igual a ¿quién? A la suma de los extremos. A la suma de los extremos. ¿Sí? X más z. Esto vale x más z. Eso se cumple. Pero el valor de y, ¿cuánto vale? El valor de y vale 2. 2 por 2, 4. Esto sería 4 es igual a x más. Pero x, ¿cuánto vale? También lo tengo este valor. Esto es igual a menos 4. Esto es igual a z. Bueno, el valor de menos 4 pasa a sumar y esto sería 8. Entonces, el z es igual a 8. Tienes ahí entonces precisamente lo que te preguntan. ¿Cuánto vale z? Ahí el valor de z. 8. Muy bien, jóvenes, ha sido la parte práctica de sucesiones. Gracias por su atención. Permiso, cuídense. ¡Hey, campeón!
Recuerda, para los demás temas de mi curso, haz clic acá.